Como bien les dije, la semana pasada comenzamos a hablar sobre un tema que pues nunca me había envalentonado a hablar sobre él, pero por causa de lo que veo en el panorama y orando, supe que tenía que hablar del tema. Estoy hablando sobre el orden de Dios para el gobierno, el orden de Dios para los gobiernos y cuál es la responsabilidad del creyente ante esto. Y entonces estuvimos la semana pasada hablando sobre muchos puntos, y uno de los puntos que traje es que sí, definitivamente sí es bíblico y es evidente en la palabra que Dios sí le interesa inmiscuirse en los asuntos de los gobiernos, porque Dios llamó a los gobiernos para que cumpla con una agenda divina. Romanos capítulo 13, según les compartí, dice que el gobierno es responsable de castigar al malo, y el gobierno es responsable de aprobar lo que es bueno delante del pueblo. Y si el gobierno es responsable de castigar al que es malo y en ese sentido protegernos, y también el gobierno es responsable de aprobar lo que es bueno, la pregunta que nos hicimos es, entonces, ¿quién define lo que es bueno? Porque la Escritura nos enseña que en los últimos tiempos los hombres llamarán bueno lo que es malo y llamarán malo lo que es bueno. Porque en los últimos tiempos la verdad va a ser tergiversada y la verdad va a ser manipulada. Y por eso a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Pero lo único que representa una columna inconmovible con respecto a la verdad es la palabra de Dios, que dice la misma Escritura que la palabra de Dios no cambia. Es la misma ayer, es la misma hoy y lo será por siempre. La palabra de Dios es clara y los fundamentos de la palabra, eso es indiscutible. Y cuando digo que es indiscutible, que hay algunas cosas que pueden interpretarse quizás de una manera u otra, pero los fundamentos de la palabra, prácticamente todas las facciones cristianas, que son facciones cristianas bona fide, están de acuerdo con lo que es la verdad fundamental. Y de esas verdades fundamentales es lo que tanto la iglesia como la comunidad, como el gobierno tienen que proteger. Y los gobiernos que comienzan a corromperse y los gobiernos que comienzan a hacer lazos con otros movimientos que son anti Dios, que son movimientos anticristo, antiverdad, para traer nuevas filosofías conforme a las filosofías profetizadas en las Escrituras que abundarían en los últimos tiempos. Esos gobiernos nosotros tenemos que buscar la manera de resistirlos. Y por eso comentaba la semana pasada, y con esto termino, que los creyentes tenemos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad de ir a inscribirnos para ir a las urnas a votar. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad no de escuchar argumentos de campañas políticas. Nosotros somos responsables de ir a las plataformas políticas de cada uno de los partidos, que ninguno es perfecto. Y tenemos que ir a los planteamientos de cada uno de los candidatos a la gobernación, a los candidatos al Senado y a la legislatura. Tenemos que hacer eso, tenemos que hacer ese ejercicio. Y el que no tiene dinga, tiene mandinga, hablando en arroyo y habichuela. Y eso lo que significa es que todo el mundo tiene defectos y todo el que no sea un siervo de Dios tiene áreas por donde agarrarlo. Pero, si algo responsablemente tenemos que hacer los cristianos es identificar las cosas que son fundamentales. Identificar las cosas que son fundamentales para nosotros en lo que el hacha va y viene. Y tú te preparas para gobernar este país. En lo que el hacha va y viene, que nosotros podamos tomar
que nosotros podamos evitar que las agendas diabólicas y estos pequeños grupos de gente que quieren cambiar nuestro país y convertirlo en un Sodoma y convertir a nuestro país en un Sodoma Gomorra, o convertir a nuestro país en un, por ejemplo, en un Holanda. Nosotros tenemos que levantarnos y buscar la manera de resistir estos movimientos y estos políticos. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a Dios a tomar el dominio de este país. Y así como hay un montón de paganos incrédulos que van a buscar por todos lados quien pueda enlistarse para votar, porque ellos valoran el voto de cada una de las personas que ellos puedan reclutar para sus causas. De la misma manera, nosotros los cristianos tenemos que aumentar nuestro reclutamiento de gente responsable, de gente que va a votar por valores y no por colores, gente que va a votar por sanear nuestra tierra y no por colores políticos. Isaías capítulo 33 y verso 22, que ya yo lo había mencionado la vez anterior, pero quiero arrancar con esto. En Isaías 33, 22 dice: Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Y fíjate qué interesante que las tres ramas de gobierno que aparecen en esta referencia bíblica del profeta Isaías, son la rama judicial, la rama legislativa y la rama ejecutiva. Y esta es precisamente la estructura gubernamental que los países occidentales y democráticos tenemos en nuestro gobierno de nuestras naciones. Y esa estructura gubernamental no se la inventaron la gente. Esa estructura gubernamental se la inventó Dios, y por eso aparece en el profeta Isaías hace cientos de años atrás, siglos atrás. Y los políticos que crearon ese sistema lo fueron a buscar de las escrituras, lo fueron a buscar de la palabra. Ahora, si Dios quiere ser nuestro juez y quiere ser nuestro legislador y quiere ser nuestro rey, eso significa que a quien Dios ponga en los estrados judiciales y a quien Dios ponga en esos escaños legislativos y a quien Dios ponga en esa silla ejecutiva, que son sus delegados, Dios le va a pedir cuenta. Dios le va a pedir cuenta por lo que hicieron con la autoridad política que se le fue conferida. Y por eso dice la escritura en Apocalipsis y en muchos otros lugares de la palabra, que al final de los tiempos a cada gobernador, a cada presidente, a cada rey de una nación, Dios a todos les va a pedir cuenta. Y a quien mucho se le da, mucho se le va a demandar. Y si hay alguien que se le va a demandar mucho, son a los gobernantes, a los reyes y a los presidentes de las naciones. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. La semana pasada tuve la oportunidad de expresarme en una reunión de pastores donde se presentó el gobernador del país. Y recuerdo que en un momento dado lo miré a los ojos y le dije: Dios le va a pedir cuentas a usted. Y se lo dije con la autoridad que me dio la palabra de Dios. Le dije: Dios le va a pedir cuentas a usted. Número uno, le va a pedir cuentas por la agenda que Dios le ha impuesto a todo gobernante, y es que vele por la verdad, que vele por lo que es el bien, y usted apoye lo que es el bien y castigue a los malos. Y le dije: la escritura nos enseña en el libro de Apocalipsis que al final de los tiempos Dios le va a pedir cuenta a usted por lo que hizo. Y de la misma manera a cada uno de los gobernantes del mundo. La escritura nos dice así: mejor dicho, digo yo, hay cristianos que creen que esto de que los gobernantes le rindan cuentas a Dios
y que ellos gobiernen en el temor de Dios, que esto es imposible. Y que como todos tienen defectos y todos tienen inmoralidades y se decepcionan de todos, muchos creyentes se decepcionan de todos y por eso deciden no votar, si es que votan. Y lo hacen mejor por sus preferencias políticas, porque están tan confundidos y ven tantas cosas malas aquí y allá, que deciden, mejor voto por el que mejor me parezca según mis inquietudes políticas o de estatus o como es en este país, porque no vale la pena. Y a mí me parece que eso es una actitud irresponsable, perdónenme. Me parece que es una actitud irresponsable, porque aunque sea cierto la mitad de lo que estás diciendo, no obstante, dentro de lo que hay, nosotros tenemos que seguir creyendo que Dios es capaz de convertirse en el Dios de esta nación. Para la sorpresa de muchos, yo le voy a presentar la opinión de gobernantes, la opinión de políticos y la opinión de líderes prominentes sobre el asunto de Dios y el gobierno. Voy a citar al gobernador Morris, y usted se preguntará quién es. Bueno, el gobernador Morris fue el que redactó la Constitución de los Estados Unidos. Y él dijo de esta manera: Dios, escucha bien, Dios es la única base sólida de la buena moral. Por lo tanto, la educación debe enseñar los preceptos de Dios y los deberes del hombre para con Dios. Eso no lo dijo un pastor, eso no lo dijo un cristiano predicador. Eso lo dijo el que redactó la Constitución de los Estados Unidos. El presidente George Washington. ¿Cuántos saben del presidente George Washington? En su discurso de despedida del 17 de septiembre del 1796, él dijo: Dios y la moral son apoyos indispensables para fomentar las disposiciones y costumbres que conducen a la prosperidad de los estados. En vano se llamaría patriota el que intentase derribar estos dos grandes pilares de la felicidad humana, donde tienen sostén los deberes del hombre y del ciudadano. Solo a base de una gran cautela podríamos lisonjearnos con la suposición de que la moralidad pueda sostenerse sin Dios. La razón y la experiencia nos impiden confiar en que la moralidad nacional pueda existir eliminando los principios de Dios. George Washington no concebía que sacáramos a Dios del Estado. John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, dijo así: los estadistas pueden planificar y meditar sobre la libertad, pero solo Dios y la moral pueden establecer principios sobre los cuales la libertad pueda levantarse con seguridad. Entonces, si los políticos y los gobernantes de antes pensaban de esa misma manera, ¿por qué ahora nos quieren vender la idea de que los políticos de hoy no pueden pensar igual? Y que es imposible que piensen igual porque hay que separar a la iglesia del Estado. Sí, vuelvo y repito, hay que separar la iglesia del Estado, pero eso no significa sacar a Dios de la nación. Benjamin Rush fue uno de los que firmó la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, un doctor en medicina, y fue el primer inspector de sanidad del gobierno y el primero en establecer una sociedad antiesclava en los Estados Unidos. Él dijo: el único cimiento para una república debe estar fundado en Dios. Sin esto no puede haber virtud, y sin virtud no puede haber libertad. Y la libertad es el objeto y vida de todos los gobiernos republicanos, o sea, gobiernos independientes. El cristianismo es la única religión perfecta y verdadera, y que en proporción al adoptar sus principios y obedecer sus preceptos, el hombre será sabio y estará feliz. Wow, eso está súper. Si lo hubiese dicho un pastor, no lo pudiese decir tan bien como él. Lo dijo un político.
Charles Carroll, otro que firmó la Declaración de la Independencia, declaró de la siguiente manera: sin moral, una república no puede subsistir por largo tiempo. Ellos, por lo tanto, quienes están desacreditando la religión cristiana, están socavando el sólido fundamento de la moral, la mejor esperanza para que los gobiernos libres puedan perdurar. Wow. Mientras tanto, hay políticos que nos están diciendo: yo creo en Dios, pero no puedo legislar religión. Eso suena inteligente, pero eso es falso, eso es engañoso. Y el que hable así, lo tenemos que sacar de donde está. Patrick Henry, uno de los fundadores de la nación americana, en 2 ocasiones fue gobernador de Virginia, quien se opuso al federalismo y a la constitución porque temía que éste tenía todavía mucho poder sobre los ciudadanos. Hizo famoso el dicho libertad o muerte. Y él dijo lo siguiente: los grandes pilares de todo gobierno y de la vida social son virtud, moral y Dios. Esta es la armadura, y solo esto lo que nos hace invencibles. Él reconoció que la virtud, la moral y Dios es la armadura que nos haría invencibles como nación. ¿Cómo ahora quieren sacar a Dios? Es interesante el próximo que voy a citar, muy interesante, porque este no era estadounidense, él no era americano. Alexis de Tocqueville, él era un joven francés, fue un joven francés que llegó a América y escribió una de las obras clásicas de lo que se considera el inicio de la vida en América. En su libro de 2 tomos titulado Democracia en América, él dijo lo siguiente: los americanos combinan tan íntimamente las nociones de cristianismo y libertad en sus mentes que es imposible hacerles concebir una cosa sin la otra. La atmósfera religiosa del país fue lo primero que me sorprendió a mi llegada a los Estados Unidos. En Francia he visto el espíritu religioso y la libertad casi siempre marchando en direcciones opuestas. Pero en América encontré que están íntimamente ligados y predominan sobre la misma tierra. La religión, por lo tanto, debe ser considerada como la primera de sus instituciones políticas. Desde el principio, la política y la religión han estado de acuerdo y desde entonces no han dejado de hacerlo. Ahora los argumentos modernos nos dicen que no. Amados hermanos de Catacumba, vuelvo y lo repito, no nos dejemos engañar por esta filosofía manipuladora de separación de iglesia y Estado, porque realmente lo que quieren hacer es convertir a nuestra nación en una nación atea, y eso no lo vamos a permitir. Noah Webster, el que escribió el primer diccionario, y mira qué interesante, cuando se escribió el primer diccionario, este hombre Noah Webster, él dijo que Dios lo había llamado a escribir un diccionario. Y él dijo: los principios y preceptos morales contenidos en las escrituras deben formar las bases de nuestras constituciones y leyes civiles. Todas las miserias y maldades que los hombres sufren por el vicio, crimen, ambición, injusticia, opresión, esclavitud y guerra proceden por su desprecio a negligencia de los preceptos contenidos en la Biblia. En otras palabras, los males sociales que nosotros estamos viviendo hoy, que esto parece profético, es respuesta a la falta de valores y al desprecio por los valores que enseña la palabra de Dios. John Adams dijo: nosotros no tenemos un gobierno armado con poder capaz de contender con las pasiones humanas que no son atadas por la moralidad y por Dios.
Nuestra constitución fue hecha solamente, escucha, para un pueblo moral y religioso. Es completamente inadecuada para el gobierno de una clase diferente. En otras palabras, nuestra constitución de libertad está diseñada para gente que vive con principios divinos. Pero nuestra constitución y nuestro sistema de gobierno no funciona para gente que no se quieren sujetar a Dios y a su palabra. No funciona. Amado, si el pueblo ya no es consistente con la ley natural, no hay ley terrenal que lo contenga. Ahora, ¿qué es la ley natural que acabo de mencionar? Escuchemos a Edward Coke lo que dice con respecto a esto. Edward Coke es un libre pensador. Reconocía lo siguiente y lo dejó expresado. La ley natural, escucha bien porque él la va a definir. La ley natural, y es importante que entendamos lo que es la ley natural, porque en los estudios de derecho, en las escuelas de leyes, se habla sobre la ley natural. Y mira por qué es importante. Dice, la ley natural es la que Dios, en el momento de la creación de la naturaleza del hombre, le infundió a su corazón para su preservación y dirección. Esa ley natural es la ley moral, llamada también la ley natural. En otras palabras, la ley reconoce esa ley que Dios sembró en nuestro corazón cuando nos creó. Que es la ley que nos ayuda a discernir el bien del mal. Daniel Webster, un prominente abogado, y era tan y tan poderoso ese abogado. De hecho, se considera uno de los oradores más extraordinarios de América. Tal era así que otros abogados, cuando se enteraban que Webster se iba a oponer a ellos en alguna contienda de tribunal o en alguna otro tipo de contienda, ellos abandonaban el caso. ¿Por qué? Porque no había quien le metiera mano a Daniel Webster. Y él dijo lo siguiente: para preservar el gobierno, debemos preservar la moral también. La moralidad descansa en Dios. Si se destruye el fundamento, la superestructura del gobierno va a caer. Cuando las mentes públicas se llegan a viciar y a corromper, refiriéndose a los gobernantes, las leyes son una nulidad y las constituciones un desperdicio de papel. Benjamin Franklin, él no era cristiano así abierto, tampoco era ateo, pero dijo lo siguiente: solo un pueblo virtuoso es capaz de libertad. Al volverse corruptas y viciosas, las naciones tienen mayor necesidad de amos. En otras palabras, amado, si la cosa sigue como va, la nación lo que necesita es un dictador para poner orden. Pero si nosotros decidimos como creyentes clamar, y no solamente clamar, asumir responsabilidad para que cada vez mayores gente en autoridad vayan a asumir esos escaños, reconociendo los principios de la palabra de Dios y temiéndole a Dios, para que cada vez que vengan las presiones de intereses contrarias, no ceda ante esas presiones y se lleve lo que se tenga que llevar de frente en cuanto a sacrificarse políticamente. Apocalipsis capítulo 2 y verso 5, la escritura nos dice, nos recuerda: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Y esta palabra no es solamente para mí y para ti. Esta palabra no es solamente para la iglesia. Esta palabra también es para la nación.
y es también para el gobierno. Esta palabra universal está reclamándonos a que si hemos descuidado los principios de moralidad, hemos descuidado los valores de convivencia, tenemos que volver a ellos si queremos evitar que el juicio de Dios venga sobre la tierra. Y eso lo tenemos que hacer responsablemente y tenemos que hacerlo creyendo que sí que se puede lograr y no podemos entregar la nación porque estemos ya incrédulos de que algo pueda pasar. He escuchado a creyentes, he escuchado inclusive a pastores decirme, tú no puedes resistir lo profético. Si la profecía dice que esto va a ir de mal en peor, ¿en qué tú estás pensando? ¿Quieres luchar contra Dios? ¿Tú sabes lo que ese confundido hermano? No usé la palabra típica. ¿Tú sabes lo que ese confundido hermano está diciendo? Que como es profético, entonces es voluntad de Dios que el mal arrope la tierra, como si Dios tuviese vínculo con la agenda del diablo. Ridículo. La palabra profetiza lo que va a ocurrir en aquellas naciones que se durmieron, aquellas naciones que le entregaron su tierra al diablo, sencillamente por voluntad propia o sencillamente por ignorancia. Pero no todas las naciones van a caer bajo este régimen diabólico. Van a haber naciones que no se van a sujetar a esto. Y yo creo proféticamente que Dios desde la antigüedad pensaba en nosotros, que dijimos no, Puerto Rico va a abrazar a Cristo y Dios va a ser nuestro gobernador. ¿Por qué? Porque dentro de todas las profecías que puedan haber, dice la palabra de Dios, y su palabra no torna atrás vacía, que serán bendecidas aquellas naciones cuyo Dios es Jehová. Por lo tanto, a pesar de las profecías, si decidimos que nuestro Dios va a gobernar este país y vamos a entender que Dios establece sus delegados para gobernar este país, pues entonces vamos a hacer un trabajo responsable, no solamente inmediato, sino a largo plazo, para que cada vez más hombres y mujeres de Dios asuman y llenen esos escaños en las 3 ramas de gobierno. Las autoridades tienen que tener un estándar para discernir entre lo bueno y lo malo. Los jueces de este país, los jueces que no tienen temor de Dios y que no quieren juzgar usando principios bíblicos, están haciéndole un daño terrible a esta nación. Así que nuestros issues no es solamente con qué gobernador va a gobernar. Nuestros issues no es solamente qué legislador va a legislar. Nuestros issues no solamente es qué alcalde va a tomar las riendas de la ciudad. También nuestro issue es qué juez va a juzgar. Porque muchas veces lo que ha ocurrido es que los jueces de las naciones reinterpretan la ley para ahora, basado en esa reinterpretación, llaman bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Y por eso también en la rama judicial nosotros necesitamos cada vez más gente que teman a Dios, que se conviertan los que están o que Dios los saque y ponga gente de Dios que teman a su nombre. La misma constitución de los Estados Unidos dice, y la nuestra también, nosotros consideramos de manifiesta evidencia estas verdades, que todos los hombres son creados iguales y que han sido dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables. Eso dicen nuestras constituciones. En conclusión, la misma constitución define que los derechos del hombre no vienen del Estado, ni tampoco los define el Estado, sino que vienen de Dios y los define Dios. Oigan bien esto, porque esto
ponle especial atención a esto, porque aquí fue donde la puerca entorchó el rabo. Es bueno ver siempre un matiz así como silvestre. Por no decir vulgar. Todos los estudiantes, oye bien, todos los estudiantes de leyes de los Estados Unidos tienen que leer a William Blackstone, ya que William Blackstone fue el padre de la Escuela de Derechos de los Estados Unidos. Es interesante esta nota al calce. No sé cuántos de ustedes conocen al famoso evangelista Charles Finney, que fue uno de los hombres más poderosamente utilizados por Dios, que provocó uno de los avivamientos más poderosos que se ha visto. Y Charles Finney fue estudiante de leyes, y cuando él estaba estudiando leyes, se convirtió leyendo los libros de texto de William Blackstone. En otras palabras, él no se convirtió leyendo la Biblia, él se convirtió leyendo a William Blackstone. Mira lo que Blackstone dice en sus libros. Así como el hombre depende absolutamente de su hacedor para todo, es necesario que se conforme en todos los puntos a la voluntad de su hacedor. Esta voluntad de su hacedor es llamada la ley natural. Esta ley natural, dictada por el mismo Dios, es superior en obligación, claro está, a cualquier cosa. Es obligatoria para todo el globo, en todos los países y en todos los tiempos. No hay leyes humanas que tengan alguna validez si son contrarias a esta, a la ley natural. Y tales, al ser válidas, derivan toda su fuerza y toda su autoridad de este original, la ley natural. Sobre estos dos fundamentos, la ley natural y la ley de la revelación, dependen todas las leyes humanas. Es decir, no se debe permitir que la ley humana alguna contradiga a estas otras dos. ¡Wow! Impresionante. James Wilson, juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que también firmó la Constitución de los Estados Unidos, dijo así: la ley humana debe hacer descansar su autoridad en última instancia en la autoridad de aquella ley que es divina. Lejos de ser rivales o enemigas, Dios y la ley son hermanos gemelos, amigos, y se asisten mutuamente. Esto es impresionante, hermano. Y miren, ruméalo, digiérelo, asiéntalo en tu corazón para lo que vas a escuchar ahora. No te olvides de esta fecha, 1859. En el 1859, esa fue la fecha del origen de las especies de Charles Darwin. El libro titulado El origen de las especies de Charles Darwin, donde él cambió la mentalidad del mundo cuando cuestionó por medio de esa teoría de que Dios no fue el que creó las cosas, sino que las cosas surgieron evolutivamente por generación espontánea y las especies fueron dándose. Los hombres vinimos del mono y no sé de dónde salieron los demás y así por el estilo. Este escrito de Charles Darwin provocó una revolución a nivel mundial en todas las áreas de la sociedad. Porque esto vino a resolver el gran problema que la gente tenía con respecto a la autoridad de Dios y las limitaciones que Dios pone en la vida. Porque si sacamos a Dios del panorama, ya no tenemos que sujetarnos a sus leyes. ¿Cierto?
Y mira lo que pasó en el 1869, 10 años más tarde. Charles Eliot comenzó como el nuevo presidente de la Universidad de Harvard. Y para los que no lo sabían, Harvard fue fundada por cristianos. Y en el lobby de Harvard aparecen declaraciones de que esa universidad está allí establecida con el propósito de educar para establecer las leyes del reino sobre la tierra. Harvard. Entonces, 10 años más tarde, como les dije, en el 69, este hombre, Charles Eliot, comenzó como presidente de la Universidad de Harvard y nombró en el 1970, un año más tarde, a Christopher Langdell. Christopher Langdell fue nombrado director de la Escuela de Leyes de Harvard. Hubo protestas, hubo gente que se opuso porque él no reunía los requisitos para poder asumir esa posición. Lo único que sí tenía era que creía ciegamente en la teoría de la evolución, al igual que Eliot. Por lo tanto, el presidente de la universidad, por creer tanto en la teoría de la evolución, puso a dirigir la escuela de leyes a Langdell, que creía en la evolución igual que él. ¿Qué importancia tiene la fe en la evolución que Langdell tenía como en sus funciones de director de la escuela de leyes? Aquí te va. Mira lo que él enseña, lo que él enseñaba. Y lo que él enseñaba es lo que se está enseñando hoy en las escuelas de leyes. Él dice: las leyes deben evolucionar según cambian los tiempos. ¿Vas captando? Entonces ya no están basadas en principios que no cambian, porque los principios de Dios no cambian. Ahora están basados en ajustes de una nueva mentalidad según cada tiempo. En otras palabras, esto es darwinismo aplicado a la ley. Un colega de Langdell llamado John Chipman Gray dijo, y una mentalidad igual que la de él: la ley es un organismo vivo. Qué inteligente se escucha, ¿verdad? La ley es un organismo vivo con una historia continua, mudando lo viejo e incorporando lo nuevo. Quien escucha eso dice: wow, es cierto, qué lindo, así deben ser las cosas, ¿verdad? Pero cuando se trata de la ley, en Dios tú no tienes leyes que van evolucionando o que van creciendo. La ley es la ley, y dice la Escritura que eso no cambia. Eso ha sido así desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, y será así hasta el final. H.W. Titus escribió sobre Langdell y dijo lo siguiente: no solo Langdell introdujo un nuevo método para enseñar leyes, él introdujo una nueva fe concerniente a la ley. Porque ahora la ley es viva, o sea, la personificaron, ahora es viva. Él creía que el hombre, guiado por los más hábiles académicos y jueces, podrían descubrir y determinar las leyes que gobiernan los asuntos humanos, porque él creía que el hombre no necesitaba la ayuda de Dios ni de la Santa Escritura. Langdell buscó eliminar a ambos de la educación legal, no por omisión, sino por diseño. Él diseñó el nuevo currículo y la nueva filosofía de educación de leyes para sacar la ley natural y para sacar las escrituras del medio. Él, junto con el presidente Eliot, habían abrazado la nueva fe que inundó el mundo académico a finales del siglo XIV, que la teoría de la evolución de Darwin era la llave a todo en la vida, incluyendo lo legal. Esto fue lo que se conoce como el positivismo legal. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el positivismo legal? La demanda, oye bien, la demanda de que el Estado es la autoridad máxima para crear leyes, para interpretar leyes y para hacer cumplir la ley. Toda verdad legal está fundamentada sobre la decisión del Estado. En otras palabras, Dios no tiene nada que ver con el asunto. Aquí quien define, quien determina es el Estado.
Esto se ha desarrollado en lo que conocemos como la ley evolutiva. Oliver Wendell Holmes, juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, dijo en una ocasión de la siguiente manera: la vida de la ley, oye bien, no ha sido lógica, ha sido experiencia. Para saber qué es, debemos saber qué ha sido y qué es lo que tiende a ser. La ley es simplemente una personificación de los fines y propósitos de una sociedad en un punto dado de su historia. Creencias que han triunfado y nada más. Esa es la ley. En otras palabras, si la gente cambió de mentalidad y ahora adulterar es la orden del día, ¿por qué tú crees que nuestros políticos cogieron el Código Civil de Puerto Rico y quisieron eliminar el adulterio como una falta, como una violación a la ley, etcétera? ¿Sabes por qué? Si ahora todo el mundo adultera, esa ley ya dejó de funcionar. Si esa ley la pusiéramos en vigor, tendríamos que arrestar a la mitad de los que están en el Capitolio. Por lo tanto, hay que eliminarlo. Y así mismo ocurre con montones de otras cosas. Una mujer está embarazada y no le conviene el embarazo. Respeto a la privacidad. Se oye bien. El derecho a tener control de su propio cuerpo, porque es su cuerpo. Mentiras del diablo. Tu cuerpo es tu cuerpo y el cuerpo del bebé es de él. Y Dios se lo delegó a la mujer para que lo cuidara. Y si ella no lo quiere, sea responsable, porque si te diste el gustazo, ahora sé responsable con la vida. Y si no lo quiere, dalo en adopción. Pero tú no tienes derecho sobre el cuerpo de un niño que no ha nacido. Tú tienes derecho sobre tu cuerpo, pero no sobre el cuerpo de ese bebé. Pero la nueva inteligencia legal del mundo dice que esa masa de células que ya tiene corazón que bombea y ya tiene dedos y ya tiene cabeza y ya tiene pies y ya tiene mano, pero es una masa de células, porque conviene definirla como una masa de células. ¿Para qué? Para eliminarnos los problemas de conciencia. Y así las leyes cambian y se ajustan a la necesidad de librarse de un gran problema. Señores, nosotros tenemos que volver a respetar la vida como Dios la definió. Amén. Miren, les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de cómo los hombres que asumían posiciones, los hombres que asumen posiciones políticas cuando tienen que juramentar. Estoy sacando un ejemplo de la juramentación que se utiliza o se utilizaba en Delaware. Dice así: yo, Rey Mato, profeso la fe en Dios el Padre y en Jesucristo su único Hijo y en el Espíritu Santo, un Dios bendecido para siempre. Y reconozco que las santas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento han sido dadas por inspiración divina. Así comenzaba el juramento que los políticos de Delaware tenían que hacer para que los nombraran oficialmente gobernantes de ese lugar. Hacían esto porque se le iba a dar tanta autoridad a esos políticos que el pueblo tenía que asegurarse que esos políticos manejaran ese poder en el temor de Dios. Porque el político que se cree Dios se convierte en anticristo. Voy a hacer otra cita de Benjamin Franklin y ya estamos resumiendo. Benjamin Franklin
declaró lo siguiente en la Convención Constitucional del 28 de junio de 1787. ¿Cómo es que ha sucedido esto, señores? Que hasta ahora no hayamos ni una vez pensado en suplicar humildemente al Padre de las luces para iluminar nuestro entendimiento. Al principio de nuestra disputa con Gran Bretaña, cuando éramos sensibles al peligro, diariamente en esta habitación orábamos por protección divina. Nuestras oraciones, señores, fueron oídas y clementemente contestadas. Y ahora, ¿hemos olvidado a aquel amigo poderoso? ¿O imaginamos que ya no necesitamos su asistencia? Señores, he vivido mucho tiempo y mientras más vivo, tanto más veo pruebas convincentes de esta verdad. Que Dios gobierna en los asuntos de los hombres. Y si un pajarito no puede caer a tierra sin que él lo sepa, ¿es posible que todo un imperio pueda surgir sin su ayuda? Se nos ha asegurado, señores, en los escritos sagrados, que a menos que el Señor construya la casa, ellos construyen en vano. Creo firmemente esto y también creo que sin su coincidente ayuda no tendremos mayor éxito en esta construcción política que el que tuvieron los constructores de Babel. Seremos divididos por nuestros pequeños y parciales intereses locales. Nuestros proyectos serán confundidos y llegaremos a ser un reproche y una palabra pasajera para épocas futuras. Por lo tanto, pido permiso para pasar que de aquí en adelante se lleven a cabo oraciones cada mañana en esta asamblea congregacional, en esta asamblea de congresistas antes de proceder, implorando la ayuda del cielo y su bendición sobre nuestras deliberaciones. Ahora preguntémonos si se ora antes de legislar. Ahora, esto está más interesante todavía, porque esto lo habló un ruso. Él se llama Alexander. Ahí está escrito. Óyeme, y este ruso habló de esto en el 1983. Esto fue los otros días. Y mira lo que este ruso dijo. Hace más de medio siglo, cuando todavía yo era un niño, recuerdo oír a varias personas mayores dar la siguiente explicación de los grandes desastres que habían abatido a Rusia. Decían así: los hombres se han olvidado de Dios. Y esta es la razón por la que todo esto ha pasado. Desde entonces he pasado casi 50 años trabajando sobre la historia de nuestra revolución rusa. En el proceso he leído cientos de libros, recolectado cientos de testimonios personales y he contribuido con 8 volúmenes propios al esfuerzo por limpiar los escombros dejados por este revuelto. Pero si se me pide hoy que formule de la manera más concisa posible la principal causa de la ruina de la revolución rusa, que consumió aproximadamente 60 millones de nuestra gente, no podría ponerlo de forma más acertada que repetir: los hombres se han olvidado de Dios y esta es la razón por la que todo esto ha pasado. Un ruso educado en el ateísmo declaró tan reciente como en el 1983 estas poderosas palabras. Por eso Deuteronomio capítulo 8 dice así: cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado, cuando prospere en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y hayas edificado casas hermosas donde vivir, cuando hayas aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se hayan multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días
Y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua en la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por todo tu bien, por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energía. Y yo añado inteligencia. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riqueza, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante juramento. Pero una cosa te aseguro: si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y le rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Tal como el Señor destruyó a otras naciones en tu paso, así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. Y esa es la razón por la cual nosotros, el pequeño remanente de los creyentes en este país, de todas las iglesias que no han doblado sus rodillas ante la política religiosa de estos tiempos, vamos a creer que podemos volvernos a Dios y provocar que los que se han desviado se arrepientan y reconozcan que, ya sea por engaño o por lo que sea, nos alejamos, pero nosotros podemos nosotros nos podemos tornar a Dios otra vez. Abraham Lincoln tuvo algo que decir. Él dijo en la proclamación del Día Nacional de Ayuno y Oración del 30 de abril de 1863: hemos sido receptores de las dádivas más escogidas del cielo. Esto lo dijo Abraham Lincoln. Hemos sido preservados muchos años en paz y prosperidad. Hemos crecido en número, riqueza y poder como ninguna otra nación ha crecido. Pero nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de la mano amable que nos preservó en paz y nos multiplicó y enriqueció y fortaleció. Y vanamente hemos imaginado en nuestros corazones engañosos que todas esas bendiciones fueron producidas por nuestra propia sabiduría y virtud superiores. Intoxicados con el éxito continuo, nos hemos vuelto demasiado autosuficientes como para sentir la necesidad de la gracia redentora y preservadora, y demasiado orgullosos para orar al Dios que nos hizo. Es necesario entonces humillarnos delante del poder ofendido de Dios, confesar nuestros pecados nacionales y orar pidiendo clemencia y perdón. Eso lo dijo Abraham Lincoln. Y nosotros necesitamos políticos que se levanten hoy en la autoridad que Dios les ha dicho y proclamen estas mismas palabras de Abraham Lincoln. Y diga como gobernante, diga: como pueblo hemos pecado contra Dios. E invito al pueblo de Puerto Rico que nos humillemos delante de Dios para que Dios nos salve. Apocalipsis nos dice: mira hasta dónde has caído y vuélvete a mí, y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de tu lugar entre las iglesias. Señores, la oscuridad se va a seguir apoderando de nuestro país si nosotros no nos volvemos a Dios, comenzando desde la iglesia. Los gobernantes de este país tendrán que volverse a Dios también, porque quien lo puso a ellos, repito, fue Dios, y ellos son responsables de gobernar conforme a Él. En las elecciones próximas, teniendo todo esto en mente, tenemos que asumir responsabilidad, votando no políticamente, sino votando por aquellos que dentro de la presente situación, que repito, todos tienen defectos, por lo menos tenemos que mirar a aquellos que más respetan los principios de la palabra de Dios. Esta es nuestra responsabilidad delante de Dios, y esto es lo que ustedes, y esto hay que hacerlo en lo que los que están aquí se preparan para ser los próximos alcaldes.
Porque aquí sentado, yo he orado, hemos orado, hemos clamado, y yo creo que entre los que están aquí sentados y en muchas bancas de muchas iglesias, gente que aman este país. Y entre esa gente que temen a Dios, ahí están los próximos alcaldes, ahí están los próximos jueces, ahí están los próximos legisladores, ahí están los próximos asambleístas, ahí están también los senadores. Y lo creo con todo mi corazón. Veremos en este país a un gobernador que invoca el nombre de Jehová sobre su vida y sobre la vida de este pueblo. Pero repito, en lo que se ocurre, tenemos que escarbar y buscar la manera de escoger los que más han mostrado, no los que prometen, los que más han mostrado tener compromisos con los principios, con los valores que defienden la familia, tal como Dios lo estableció. Nosotros, como iglesia, tenemos que levantar una nueva raza de hombres prósperos que sepan amar a sus esposas, ser padres extraordinarios, que sean responsables financieramente y que enseñen a sus familias a amar a Dios. Tenemos que seguir luchando para sanar el corazón de las mujeres, para que vuelvan a ser mujeres afables y apacibles, sujetas, respetuosas, que brillen en sus hogares como mujeres virtuosas, dignas de honor de toda su familia. Tenemos que seguir luchando para levantar una nueva generación de jóvenes que estén apasionados con Cristo, que muestren al mundo ser feliz en el fruto de la pureza, en la integridad y en la sujeción a la familia. Pero tenemos que también seguir educándonos para convertirnos en los nuevos líderes de Puerto Rico. Por eso es necesario que saques buenas notas, y por eso es necesario que sigas aspirando a estudiar y a estudiar como hacen los impíos. ¿Para qué? Para ganarse el derecho de pararse con su diploma, y tú sabes que tu autoridad no lo define el diploma, tu autoridad la define Dios, pero ante los hombres tu diploma tiene autoridad. Así que eso no, lo tenemos que hacer. Dicho sea de paso, en mi página de Facebook ayer puse un link a un estudio que hicieron una organización que trabaja constantemente supervisando las acciones del gobierno desde la perspectiva cristiana. Ellos son mayormente católicos, dicho sea de paso, no son evangélicos. Pero cuando yo leí el link, o sea, cuando bajé el link y lo leí, ellos hicieron una entrevista a todos los candidatos. Ellos hicieron un análisis de las plataformas políticas de cada uno de los partidos de Puerto Rico. Y ellos hicieron de una forma imparcial, trajeron la información. Sencillamente trajeron la información de cada uno de esas plataformas políticas y la entrevista de cada uno de esos candidatos. Usted lo lee si quiere. Si quieres educarte, si quieres aprender, si quieres descubrir quiénes son los que mejor tienen compromisos con los valores y quiénes son los que tienen mayores compromisos con la familia y todas estas cosas, lee. Solo tienes que entrar a la página mía de Rey Mato de Facebook, vas a encontrar el link, te va a bajar y lo lees, lo estudias, oras y tomas la decisión que tengas que tomar. Pero ni siquiera yo le pongo mi confianza a los votos del pueblo creyente. Yo le pongo mi confianza mejor a Dios. Y yo sé, porque así se lo he pedido, Señor, no me dejes irme hasta que yo no vea el próximo avivamiento que va a arropar la tierra de Puerto Rico. No me dejes irme, Señor, hasta que yo no vea un movimiento, un nuevo movimiento en Puerto Rico, donde la cultura cambie, donde las estadísticas cambien, donde muchas cosas comiencen a cambiar para bien, donde yo pueda comenzar a ver cosas que hace mucho tiempo no veía. Un pueblo alegre, contento, en paz, porque el reino de los cielos ha comenzado a acercarse sobre nosotros.
declaro a Puerto Rico otra vez la isla del Cordero. Declaro a Puerto Rico una vez más tierra bendecida por Dios. Por si acaso, los que fundaron este país, los políticos del principio, pusieron una estatua frente al Capitolio mirando hacia el mar. No fue la iglesia la que puso esa estatua, lo pusieron los políticos que fundaron este país. ¿Y sabe de quién es la estatua? De Juan el Bautista. Y el escudo de este país, el escudo que identifica a este país, tiene una Biblia y un cordero reposando sobre esa Biblia. Queriendo decir con ese escudo, este país se funda sobre los principios de la palabra y se funda sobre la naturaleza del cordero, que es el Hijo del Dios viviente, el Mesías Jesucristo, como el patrón y el Señor de nuestra nación. Así fue fundada políticamente esta nación. Y nosotros no vamos a permitir que nos roben nuestro fundamento. No lo vamos a permitir. Y no lo vamos a hacer peleando. No lo vamos a hacer peleando. No lo vamos a hacer discutiendo por ahí y entrando en garatas con nadie. Lo vamos a hacer orando. Lo vamos a hacer dando fruto. Lo vamos a hacer demostrando. Y lo vamos a hacer votando. Asumiendo responsabilidad como creyentes para defender los intereses del reino de Dios en esta tierra. Padre, nosotros nos ponemos de acuerdo para bendecir esta tierra. Puerto Rico está viviendo uno de los momentos de mayor aflicción. La muerte y la sangre en las calles, la criminalidad, el trasiego del tráfico de drogas, la matanza de mujeres en manos de sus compañeros, la guerra entre padres e hijos, entre hijos y padres. La corrupción ha arropado la tierra. Pero nosotros creemos, Señor, que tú tienes el poder para sanar nuestra tierra. Y nosotros clamamos, Jesús, y te pedimos, Señor mío, que desciendas sobre nuestro país. Tú que quitas y pones gobernantes. Tú, Señor mío, que tienes autoridad sobre toda autoridad. Te ruego, Señor mío, que bendiga nuestra tierra. Bendice nuestra tierra, liberta nuestra tierra. Y trae un avivamiento, Señor, que revolucione todas las estructuras sociales de nuestro país. Torna el corazón de la gente hacia ti. Sí, vuélvenos a ti, Padre, vuélvenos a ti. Te rogamos que nos vuelvas el corazón hacia ti. Envía a tus ángeles a acampar alrededor de nuestra tierra y que nos defiendan. Y te pido que envíes al Espíritu Santo para derramar. Te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si hay alguien que en medio de nosotros ha sido tocado por el Espíritu Santo en su corazón y ha sentido y ha concientizado su necesidad de Dios, yo quisiera que te retires hoy sin antes tener la oportunidad de darle tu vida a Cristo. Y si hay alguien en medio de nosotros que quiere darle su vida a Cristo, yo te invito a que levantes tu mano o sencillamente te acerques aquí a donde nosotros vamos a tener un momento íntimo donde vamos a orar por ti, donde vamos
vamos a invitar al Espíritu Santo a entrar a tu vida. Así que si hay alguien entre nosotros que quiera darle su vida al Señor, yo te invito a que desciendas, te acerques a esta esquina. Vamos a rodearte en oración y vamos a clamar a Dios por ti, para que la salvación llegue a tu casa. Dios les bendiga.